Y si te dijera que una sola palabra, solo una palabra pronunciada con fe verdadera puede cambiar el destino de una vida, no es una idea simbólica ni una exageración para motivar, es algo que viví personalmente, algo que transformó por completo mi forma de entender la oración, la fe y la autoridad que Dios nos ha dado. Hace apenas 6 semanas me encontraba en un hospital donde suelo servir como capellán acompañando espiritualmente a los enfermos. Era un día como cualquier otro hasta que de repente una enfermera me detuvo en el pasillo. Su rostro reflejaba una urgencia absoluta. Me miró fijamente y me dijo, casi sin aliento: Padre, necesito que venga ahora mismo a la habitación 312. Hay un paciente que está muriendo. Los doctores dicen que le quedan quizá 2 o 3 horas de vida. Lleva 2 días inconsciente, sus órganos están fallando uno por uno y su familia está completamente destrozada. Están pidiendo un milagro, algo que humanamente es imposible, pero siento que usted debe ir a orar por él antes de que sea demasiado tarde. No dudé ni un segundo. Caminé directamente hacia la habitación y al entrar me encontré con una escena que lamentablemente he visto demasiadas veces en mi ministerio. Un hombre de 52 años yacía en la cama, conectado a múltiples máquinas que mantenían artificialmente sus funciones vitales. Su rostro tenía ese tono gris característico de quien está en los últimos momentos de vida. A su alrededor, su esposa y sus 3 hijos adultos lo sostenían, llorando, aferrándose a él con desesperación. Cuando su esposa me vio entrar, se levantó con dificultad. Llevaba más de 48 horas sin dormir. Se acercó rápidamente, me tomó de los brazos con fuerza y entre sollozos incontrolables me dijo: Padre, por favor, haga algo. Ore por mi esposo. Pídale a Dios que no se lo lleve todavía. Llevamos 30 años juntos. Nuestros hijos aún lo necesitan. Yo no puedo vivir sin él. Los doctores nos dijeron que nos preparemos para despedirnos, pero yo no acepto que esta sea la voluntad de Dios. Sé que Dios puede sanarlo si usted ora con suficiente fe. Por favor, no me diga palabras de consuelo sobre aceptar la voluntad divina. Yo quiero un milagro. En ese momento mi corazón se rompió. Sabía exactamente lo que ella sentía. Ese dolor insoportable de ver a la persona que amas al borde de la muerte. Esa negación que lucha contra lo inevitable. Esa esperanza desesperada que se aferra a la intervención divina. Y ahí, frente a esa situación, tuve que tomar una decisión pastoral extremadamente difícil. Podía haber respondido con las palabras habituales, las correctas desde el punto de vista teológico, hablar de confiar en Dios, de aceptar su voluntad, de prepararse para una despedida en paz. Todo eso es verdadero y tiene su momento. Pero en ese instante sentí algo distinto, algo mucho más fuerte, una certeza interior profunda, una dirección clara del Espíritu Santo que he aprendido a reconocer con los años. Era como una voz dentro de mí que decía: usa la palabra, usa el nombre, usa el poder que te he dado. No pidas con timidez, declara con autoridad. Habla con la fe que mueve montañas. Debo admitir que lo que sentí que debía hacer en ese momento no era algo común, era algo que muchos considerarían arriesgado, incluso inapropiado. Era algo que conocía por las escrituras y por la vida de los santos, pero que rara vez había puesto en práctica por temor a generar falsas expectativas o parecer presuntuoso delante de Dios. Sin embargo, esa convicción era más fuerte que cualquier duda. Me acerqué a la cama del hombre.
cerré los ojos y en lugar de hacer una oración suave y tradicional, hice algo que podría sorprender a muchos creyentes hoy en día. Coloqué mi mano sobre su frente, levanté la voz con firmeza, no con desesperación, sino con autoridad, y pronuncié una sola palabra. No fue una petición dirigida a Dios, sino una declaración hablada directamente sobre aquel hombre. Una palabra que, según las Escrituras, tiene un poder extraordinario cuando se pronuncia con fe genuina. La palabra más poderosa que existe dentro de la revelación bíblica, la pronuncié 3 veces, invocando el nombre de Jesucristo. Declaré autoridad sobre la muerte que lo estaba reclamando. Ordené que la vida regresara a su cuerpo que estaba apagándose. Y lo que ocurrió después, en tan solo 30 segundos, es algo que ninguno de los que estábamos allí podrá olvidar jamás. El hombre que llevaba 2 días completamente inconsciente, sin responder a ningún estímulo, el hombre cuya actividad cerebral era tan baja que los médicos ya habían advertido que incluso si sobrevivía, quedaría en estado vegetativo permanente. Ese hombre abrió los ojos de repente. Tomó una respiración profunda tan fuerte que todas las máquinas comenzaron a sonar de manera intensa. Movió la cabeza, mirando alrededor con confusión, intentando comprender dónde estaba. Y luego, con una voz débil pero completamente clara, dijo: agua, tengo sed. En ese instante la habitación se llenó de gritos, llanto y asombro. Su familia no podía creer lo que estaba viendo. Las enfermeras entraron corriendo pensando que las máquinas indicaban su muerte, pero al verlo despierto, consciente y hablando, se quedaron paralizadas. Minutos después llegó el médico principal esperando lo peor, pero al ver al paciente alerta, sentado, pidiendo agua, se quedó completamente en silencio. Revisó los datos en su dispositivo, comparando los registros actuales con los de apenas media hora antes. Tras unos momentos de incredulidad dijo: esto no tiene explicación médica. Hace 30 minutos este hombre estaba en falla multiorgánica irreversible. Todos sus signos vitales estaban colapsando. Le quedaban como mucho 2 horas de vida. Pero ahora todo se ha estabilizado. Su presión arterial ha subido a niveles casi normales. Su oxigenación ha mejorado notablemente. Su actividad cerebral es completamente normal. Esto es imposible. No fue la medicina, y eso solo fue el comienzo. En las siguientes 24 horas, lo que parecía imposible continuó desarrollándose ante los ojos de todos. Aquel hombre no solo permaneció estable, sino que comenzó a mejorar a una velocidad que dejó completamente desconcertados a los médicos. Sus órganos, que horas antes estaban fallando uno tras otro, empezaron a recuperar su funcionamiento. Sus signos vitales no solo se mantuvieron, sino que se normalizaron progresivamente. En 48 horas ya estaba sentado en la cama, comiendo alimentos sólidos, hablando con su familia como si nada hubiera pasado. Y en solo una semana fue dado de alta del hospital, completamente recuperado, sin ninguna secuela, sin ningún daño permanente, sin rastro de la condición que los doctores habían declarado como irreversible y terminal. Cuando salió del hospital, vino a mi despacho junto con toda su familia. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no de dolor, sino de gratitud profunda. Me tomó de las manos y me dijo: Padre, yo no recuerdo nada de los 2 días que estuve inconsciente, pero mi esposa me contó todo. Me dijo que usted pronunció una palabra específica sobre mí 3 veces con una autoridad tremenda y que
Justo después de eso desperté. Quiero saber qué palabra fue esa. Quiero entender qué poder tiene, porque los médicos dicen que lo que ocurrió no tiene explicación. Esa experiencia confirmó algo que llevaba años estudiando en las escrituras y en los escritos de los santos. Hay una palabra específica que Jesús utilizó repetidamente para obrar milagros, una palabra que posee un poder extraordinario cuando se pronuncia con fe verdadera y con la autoridad que Cristo nos ha dado. Es una palabra que, aunque está claramente presente en la Biblia, casi nadie enseña hoy, casi ningún predicador la menciona. Se ha perdido en gran parte del cristianismo moderno, que muchas veces prefiere oraciones suaves y pasivas en lugar de declaraciones firmes y llenas de fe. Hoy quiero mostrarte exactamente cuál es esa palabra, no como una teoría, sino con fundamento bíblico sólido. Porque para entender su poder, primero necesitas ver cómo Jesús la utilizó. En el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículos del 21 al 43, encontramos uno de los relatos más impactantes. Jairo, un líder de la sinagoga, se acerca a Jesús desesperado porque su hija de 12 años está muriendo. Le ruega que vaya a su casa para sanarla. Jesús acepta, pero en el camino ocurre un retraso. Una mujer enferma toca su manto y es sanada. Mientras esto sucede, llegan mensajeros desde la casa de Jairo con una noticia devastadora. Tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Pero Jesús mira a Jairo y le dice algo clave. Cuando llegan a la casa, encuentran a todos llorando, gritando, lamentándose. Jesús les dice, ¿por qué hacen tanto alboroto? La niña no está muerta, sino que duerme. Y la gente se burla de él. Pero Jesús los saca a todos, dejando solo a los padres y a 3 de sus discípulos. Entra en la habitación donde está el cuerpo sin vida de la niña, toma su mano y pronuncia una frase en arameo que los evangelios conservaron exactamente como fue dicha. Talita cumi, que significa, niña, a ti te digo, levántate. Y en ese mismo instante, la niña se levantó y comenzó a caminar. Ahora observa esto con atención, porque aquí está la clave. Jesús no hizo una oración larga pidiendo al Padre que la resucitara. No suplicó, no rogó, dio una orden directa, habló con autoridad, se dirigió directamente a la situación, incluso a la muerte misma, como si estuviera bajo su autoridad, porque lo estaba. Y este no es un caso aislado. En Juan capítulo 11, cuando Lázaro llevaba 4 días muerto, Jesús llega a la tumba. Sí, hace una breve oración, pero no para pedir el milagro, sino para dar gracias al Padre. Y luego con voz fuerte declara, Lázaro, ven fuera. No dijo, Padre, por favor resucítalo. Dio una orden directa y el muerto salió. En Lucas capítulo 7, cuando resucita al hijo de la viuda de Naín, se acerca al féretro, lo toca y dice, joven, a ti te digo, levántate. Y el muerto se incorpora y comienza a hablar. Y no solo en casos de muerte, cuando sanaba enfermos, Jesús seguía el mismo patrón. En Marcos capítulo 2, al paralítico le dice, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levanta al instante. En otro momento, a un hombre con la mano paralizada le dice, extiende tu mano, y queda sana. A la mujer encorvada le declara, mujer, eres libre de tu enfermedad, y su cuerpo se endereza. Al ciego Bartimeo le dice, tu fe te ha salvado, y recupera la vista. ¿Ves el patrón?
Jesús no oraba pidiendo constantemente que ocurrieran los milagros. Declaraba, ordenaba, hablaba con autoridad directa sobre la situación y los milagros sucedían de inmediato. ¿Por qué? Porque Él es Dios encarnado, tiene autoridad absoluta sobre la vida, la muerte, la enfermedad y toda la creación. Cuando Él habla, la realidad responde. Pero aquí es donde todo cambia, porque esa misma autoridad no quedó solo en Él. Jesús la entregó a sus discípulos. En Marcos capítulo 16, Él dice, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. En Lucas capítulo 10 declara, les doy autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Esto significa que no solo somos llamados a pedir, también somos llamados a declarar con autoridad en el nombre de Jesús. Y los apóstoles lo entendieron perfectamente. En Hechos capítulo 3, Pedro y Juan encuentran a un hombre paralítico en la puerta del templo. Y Pedro no dice, vamos a orar para ver si Dios te sana. Dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y el hombre se levanta al instante. En Hechos capítulo 9, Pedro le dice a Eneas, que llevaba 8 años paralizado, Jesucristo te sana, levántate. Y se levanta inmediatamente. Más adelante, cuando Tabita muere, Pedro entra, ora brevemente y luego se vuelve hacia el cuerpo y dice, Tabita, levántate, y ella abre los ojos. La palabra clave es clara, constante, repetida una y otra vez. Levántate. No es una palabra vacía, no es una fórmula mágica, es una declaración de fe respaldada por la autoridad de Cristo. Y cuando se pronuncia correctamente, con fe verdadera y en el nombre de Jesús, sucede algo que trasciende toda lógica humana. Pero aquí es donde debemos tener mucho cuidado, porque esta palabra, aunque poderosa, no es algo que se use de manera ligera o automática. No es una técnica, no es una fórmula que funciona por repetición, ni es una herramienta para impresionar a otros. Es algo profundamente espiritual que requiere discernimiento, fe genuina y una conexión real con el Espíritu Santo. Lo primero que debes entender es que esta palabra solo debe usarse cuando sientes una dirección clara del Espíritu Santo. No se trata de ir por la vida ordenando a cada situación que cambie. Yo no camino por hospitales diciendo a todos los enfermos que se levanten. Solo lo hago en momentos muy específicos, cuando hay una certeza interior fuerte, una convicción que no proviene de mí sino de Dios. Sin esa guía, se corre el riesgo de actuar desde el orgullo o la emoción y eso no produce el mismo resultado. Lo segundo es la fe. No una fe superficial o dudosa, sino una fe firme, sin vacilación. Jesús lo dijo claramente. Si alguien habla a una montaña y no duda en su corazón, si no cree que lo que dice sucederá, entonces sucederá. Esto significa que las palabras por sí solas no tienen poder si no están respaldadas por una fe auténtica. Sin fe, una declaración es solo sonido. Con fe se convierte en autoridad espiritual. Lo tercero es la forma en que se pronuncia. No puede ser débil, insegura o temerosa. Debe decirse con claridad, con convicción, con autoridad. No es gritar por gritar, sino hablar con certeza. Hay una diferencia enorme entre murmurar una esperanza y declarar una verdad con firmeza. También es esencial que siempre se haga
en el nombre de Jesucristo. No es tu autoridad, no es tu poder, todo proviene de Él. Por eso su nombre no es un detalle opcional, es el fundamento de todo. Es en su nombre donde se activa esa autoridad. Después de declarar, viene algo que muchos olvidan: actuar en fe. No basta con decir la palabra, hay que moverse creyendo que algo ya comenzó a suceder. Así lo hizo Pedro cuando tomó de la mano al paralítico después de decirle que se levantara. No esperó a ver si funcionaba. Actuó como si ya fuera una realidad. Y aún con todo esto, hay algo que debes aceptar con humildad. No siempre verás el resultado que esperas. Dios sigue siendo soberano. Hay momentos en los que su voluntad va más allá de lo que nosotros entendemos. Pero cuando es su voluntad y cuando estás alineado con su espíritu, esa palabra tiene un poder que supera cualquier explicación humana. A lo largo de la historia, muchos santos entendieron esto y lo vivieron. Santa Catalina de Siena, por ejemplo, usó declaraciones llenas de autoridad en el nombre de Jesús y fue testigo de milagros extraordinarios, incluso resurrecciones. San Antonio de Padua, en una ocasión donde nadie quería escuchar su predicación, declaró que los peces del río se acercaran y lo hicieron, formando una especie de audiencia viva. San Francisco Javier, durante sus misiones, también fue testigo de resurrecciones al declarar vida en el nombre de Cristo. Y no son solo historias antiguas. En tiempos más recientes, conozco el caso de un sacerdote que llegó a un accidente donde un joven ya había sido declarado muerto por los paramédicos. No había pulso, no había signos de vida, pero en ese momento sintió una fuerte dirección interior. Se acercó, puso su mano sobre el cuerpo y declaró con autoridad en el nombre de Jesús que regresara a la vida. Y el joven volvió. Delante de todos, también supe de una madre cuyo hijo dejó de respirar tras un accidente en el agua. En lugar de paralizarse por el miedo, hizo algo distinto. Con una fe firme declaró: en el nombre de Jesús, respira. Y en ese mismo instante el niño reaccionó, tosió y volvió a respirar. Estas no son coincidencias, no es sugestión, es el poder de Dios actuando a través de personas que se atreven a creer y a hablar con la autoridad que se les ha dado. La palabra levántate, cuando se declara con fe y en el nombre de Jesucristo, no es solo un sonido, es una expresión de autoridad espiritual. No es nuestra fuerza, es la de Dios fluyendo a través de alguien dispuesto. Ahora, más allá del milagro físico, esta palabra también tiene un significado profundo para cada persona que escucha esto. Porque hay muchas formas de estar caído. Hay quienes están vivos físicamente, pero muertos por dentro. Personas atrapadas en la tristeza, en el miedo, en la desesperanza, en el pecado, en situaciones que parecen no tener salida. Y para todos ellos, esta palabra sigue teniendo poder. Levántate del miedo, levántate de la duda, levántate de lo que te está deteniendo. No como un simple mensaje motivacional, sino como una declaración espiritual respaldada por la autoridad de Cristo. Así que hoy no solo escuches esta enseñanza, aplícala. Busca a Dios, fortalece tu fe, aprende a escuchar su voz. Y cuando llegue el momento correcto, cuando sientas esa dirección clara, no dudes, declara, habla, cree, porque puede que estés a una palabra de ver un cambio que parecía imposible. Oremos.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, enséñanos a orar con la autoridad que nos diste. Danos una fe firme, sin dudas. Ayúdanos a usar tu nombre con respeto, pero también con valentía. Muéstranos cuándo debemos declarar y cuándo debemos esperar. Haznos instrumentos de tu poder, no para nuestra gloria, sino para la tuya. Amén. Ve en paz y cuando llegue el momento, recuerda, no solo pidas, también declara.